Hasta el año 1974 existía en Chipre una ciudad turística extremadamente moderna, visitada por ricos y famosos. Era el primer destino turístico del país y contaba con lujosos hoteles y grandes edificios. Pero en 1974 sus habitantes fueron expulsados por el ejército turco durante la invasión y ha permanecido abandonada desde entonces. Hoy te invito a conocer Varosha, la ciudad fantasma de Chipre. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar sobre Varosha, la ciudad fantasma de Chipre. Y de paso vamos a conocer algunas cuestiones geopolíticas de ese país. Pero antes tengo que pedirte que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. Como siempre te digo, haciendo esto me ayudas un montón a poder seguir creciendo, haciendo contenido y seguir mejorando el canal. La República de Chipre es un país que se encuentra rodeado completamente por el mar Mediterráneo, por lo que lo consideramos como una isla. Está dividido en 6 distritos administrativos y Nicosia es su capital. Si bien es considerado un país independiente por la mayoría de los países del mundo, solo controla 3/4 de la isla. Desde 1974, el tercio restante, que es el norte de la isla, corresponde a la República Turca del Norte de Chipre, un territorio que solo es reconocido por Turquía, que lo invadió en ese año. Además, en el territorio se encuentra una franja verde que corresponde a un territorio controlado por las Naciones Unidas y 2 bases militares del Reino Unido, Akrotiri y Dekelia. En el noreste de la isla se encuentra Varosha, que es un distrito de la ciudad de Famagusta que al día de hoy se encuentra dentro del territorio ocupado por Turquía. En los años 70, la ciudad de Famagusta era el primer destino turístico de la isla y como venían muchos turistas se construían hoteles lujosos y edificios de primer nivel. Este lugar, en su apogeo, era visitado por las personas más ricas del mundo. Pero si era tan famosa, ¿por qué fue abandonada? Durante la antigüedad y la Edad Media, la isla de Chipre ha sido ocupada por diversas culturas e imperios. Los asirios, los romanos, los cristianos, los venecianos, hasta que llegaron los otomanos. Dentro de la isla habitaban poblaciones turco-chipriotas y greco-chipriotas, que tienen algunas tensiones entre sí. Desde finales del siglo XIX y hasta 1960, Chipre fue una colonia británica. En este año, Turquía, Grecia y el Reino Unido, junto a las comunidades turcochipriotas y grecochipriotas que ahí habitaban, firmaron un tratado que declaró la independencia de la isla y la posesión británica de las bases de Akrotiri y de Dekelia. En 1974 hay un golpe de estado en la isla, que tuvo un dominio a favor de los grecochipriotas. Depusieron al presidente electo, que era turco-chipriota y se llamaba Makarios. Esto no le gustó mucho a los turcos y en ese momento se da la invasión turca de Chipre, ocupando todo el norte de la isla, la ciudad de Famagusta y obviamente el distrito de Varosha. Cuando el ejército turco tomó el control de la zona durante la invasión, la valló. Desde entonces ha prohibido el acceso excepto a militares turcos y algunos turistas. Varosha está abandonada por la resolución 550 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que expone que los intentos de asentamiento por parte de cualquier persona que no sea un habitante original son inadmisibles. Es así que la ausencia de población, reparaciones y mantenimiento en general hace que la infraestructura y los edificios vayan desmoronándose. La naturaleza comienza a ganar el espacio. Se puede ver cómo las raíces de los árboles y las aves reemplazan al lujo y la modernidad que esta ciudad alguna vez tuvo. Todavía se observan autos de la época en las calles y las tortugas marinas están desovando en las playas desiertas que alguna vez estuvieron ocupadas por miles de turistas. Es una ciudad que además de detenerse en el tiempo, está siendo reemplazada por el ecosistema natural que intenta cubrirla. En el año 2007 un periodista estadounidense llamado Alan Weisman escribió un libro con información científica llamado El mundo sin nosotros. En esta obra analizó el impacto que tendría sobre el planeta Tierra la desaparición de los seres humanos. La forma en que las ciudades y hogares se habrían de deteriorar, cuántos artefactos artificiales prevalecerían y cómo evolucionarían las formas de vida restantes sin la presencia del ser humano. Weisman concluye en que los barrios residenciales pasarían a convertirse en bosques dentro de un periodo no mayor a 500 años, y que los desechos radioactivos, las estatuas de bronce, los plásticos, así como el monte Rushmore, por ejemplo, quedarían entre las pruebas más perdurables de la presencia humana en el planeta. ¿En cuánto tiempo crees que Varosha va a ser consumida por la naturaleza? ¿Cuál es tu opinión sobre la intervención humana en los ecosistemas? Déjame tu comentario o cualquier reflexión o tema que quieras que aborde en próximos videos. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado y hayan conocido un nuevo lugar. Recuerden dejar en los comentarios una propuesta para analizar nuevos lugares o alguna otra temática de geografía que les interese.
por favor no se vayan sin suscribirse al canal. Recuerden que de esta manera me apoyan para poder seguir creando contenido y haciendo crecer el canal. Espero que se encuentren bien en la interminable pandemia y les mando un gran abrazo.